Muy buenos días, hermanos. Vamos en esta mañana a continuar con el privilegio tan grande que tenemos de escuchar la palabra del Señor. Y quisiera, hermanos, preguntarles, antes de que iniciemos, ¿en qué capítulo de nuestra exposición de Primera a los Corintios vamos? ¿O en qué capítulo vamos a empezar? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. El capítulo 14. El capítulo 14 es un capítulo que va a hablar mucho acerca del don de lenguas. Y por eso, hermanos, he decidido que antes de poder abordar este capítulo 14 para comprenderlo bien, debemos entender primero qué es el don de lenguas. Y por eso, hermanos, en esta mañana vamos a considerar una valoración bíblica del don de lenguas. Ese va a ser el título de este sermón y por eso, hermanos, vamos a ubicarnos no en Corintios, sino en Hechos, en el pasaje que hace un momento tuvimos el privilegio de leer. Así que en Hechos, capítulo 2, es donde vamos a encontrar nuestro pasaje base, donde vamos a estudiar este don, el don de lenguas. Pero antes de iniciar, hermanos, yo quiero que pensemos, y yo he conocido a varias personas, muchas personas, que han tenido el privilegio de salir de prácticas en las cuales ellos hablaban en lenguas. Muchos creyentes que he conocido dicen que salieron de esas prácticas que tenían en sus iglesias de hablar en lenguas, pero hermanos, hace poco me enteré también de una hermana muy querida, una hermana muy estimada, no es de aquí, es de otro lugar, pero esta hermana tristemente ha regresado a la práctica del don de lenguas. Ella, habiendo conocido la verdad acerca de este tema, ha afirmado que el don de lenguas ahora la hace sentir de alguna manera más espiritual y que ella siente que la acerca más al Señor. Bueno, no creo que la hermana haya sido convencida realmente por algún argumento de las Escrituras, sino más que todo ella afirma que es su experiencia y lo que ella siente lo que la hace avalar esta práctica. Es muy triste y uno pensaría que no es posible que un creyente que ha abandonado ciertas prácticas vuelva, eche para atrás a cierto tipo de prácticas. Y por eso, hermanos, creo que también para nosotros es muy importante que podamos dejar en claro, más claro todavía, de qué se trata este don de lenguas. En el año de 1901, comenzando el siglo XX, había una pequeña escuela bíblica en Kansas, en un lugar llamado Topeka, y allí había un hombre que se llamaba Charles Fox Parham. Él tenía una discípula que se llamaba Agnes Osman, y fue esta mujer, en este año de 1901, la que por primera vez habló en lenguas después de los primeros siglos de la historia de la iglesia. Es decir, que este año fue el año en que de alguna manera muy oficial se inauguró todo el movimiento pentecostal de hablar en lenguas y todas las demás cosas que sabemos que ellos practican. Pero la pregunta que debemos hacernos es si en realidad este don, el don bíblico de lenguas, se manifestó en este año, si realmente esta práctica es legítima, es bíblica y debería ocurrir de la manera que ocurrió allá en ese año y de la manera que hoy sigue ocurriendo en muchas iglesias y en muchos cristianos, incluso no necesariamente pentecostales. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos a considerar la manera en que el don de lenguas se manifestó, luego cumplió sus propósitos y luego
cesó por completo hasta el día de hoy, y hoy en día ya no existe y ya no opera el don de lenguas. Y para eso, hermanos, quiero que veamos tres cosas acerca del don de lenguas, y la primera de ellas tiene que ser el significado bíblico de hablar en lenguas. Así que eso es lo primero que en esta mañana, hermanos, vamos a considerar. ¿Qué es lo que significa hablar en lenguas? En el pasaje que tenemos ante nuestros ojos, Hechos capítulo 2, yo quiero que ustedes observen dos veces la palabra lengua. En el versículo 4 aparece la palabra lengua. Vamos a leerlo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. Ahí aparece una palabra, lenguas, pero también miren ustedes el versículo 6. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aparecen dos veces la palabra lengua, traducida de esa manera, pero en el idioma original, en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, estas dos palabras, la del versículo 4 y también la del versículo 6, son palabras diferentes, o sea, no es la misma palabra en griego. Estas dos palabras nos van a ayudar a poder definir lo que significa hablar en lenguas. La primera palabra que usted ve allí en el versículo 4 es la palabra glosa. Esa es la palabra en griego, la palabra glosa. Y la segunda palabra que usted ve en el versículo 6 es la palabra dialectos. Dialectos. Así que tenemos dos palabras en griego que traducen lengua. Por un lado está la palabra glosa y por otro lado está la palabra dialectos. La palabra glosa es una palabra que, por ejemplo, la usamos nosotros en nuestro idioma para formar palabras como glosario. Ahí está la palabra glosa, glosario. Y esta palabra, cuando aparece en las Escrituras, aparece alrededor de 47 veces. En la mayoría de ocasiones traduce idiomas humanos. Eso traduce la palabra lengua. Idiomas humanos, ¿como cuáles? Inglés, mandarín, español, etcétera. Idiomas, eso significa la palabra lengua. Pero la palabra dialecto es un término que aparece alrededor de 6 veces, solamente se usa en el libro de Hechos, y esta palabra se refiere a el tipo de habla de una comunidad en particular. En otras palabras, también significa idioma. Así que, aunque son dos palabras diferentes, vienen a significar cosas muy similares. Pero, ¿cuál es el énfasis de estas dos palabras? Hermanos, esto es muy importante. El énfasis de estas dos palabras es que ambas se refieren a los idiomas humanos que iniciaron, ¿en qué momento de la historia? ¿En qué momento iniciaron los diversos idiomas? En la Torre de Babel. Así que estos dos términos se refieren a la diversidad de idiomas que surgen como el juicio de Dios cuando ocurre el evento de la Torre de Babel. Así que es muy importante tener a la luz de esta palabra o de estas palabras un entendimiento de toda esta enseñanza. La palabra lenguas en el Nuevo Testamento significa idiomas, idiomas. Eso es muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, ¿qué significa el don de lenguas? ¿Qué significa el don de lenguas? El don de lenguas es entonces una manifestación especial del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo en la cual los cristianos del primer siglo recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas. Eso es lo que significa el don de lenguas. Es la manifestación del Espíritu Santo mediante la cual los cristianos del primer siglo recibieron la capacidad de hablar
en otras glosas o de hablar en otros dialectos o de hablar en otros idiomas sin nunca haberlos estudiado en ninguna institución ni universidad. Uno de los buenos autores acerca de este tema, de los dones espirituales, del continuismo, del cesacionismo, es John MacArthur. Y él define en su libro Fuego Extraño, un libro que de hecho es muy recomendable leer, hermanos. Dice que este don, el don de lenguas, implica la habilidad sobrenatural de hablar un idioma extranjero de forma precisa, sin que el orador alguna vez lo haya aprendido. Pero él añade diciendo que estos idiomas que los creyentes hablaron en el primer siglo eran idiomas genuinos, idiomas que se podían traducir e idiomas que tenían significado a los que escuchaban estos idiomas. Así que, ¿qué es el don de lenguas? En otras palabras, es la capacidad que el Espíritu dio a creyentes del primer siglo para hablar otros idiomas. Esa definición es muy importante y no todos estarían de acuerdo con esa definición que estamos dando, en especial las personas que son pentecostales y creen en este don. Vamos a dejar esta definición allí. Más adelante vamos a volver a tomarla. Pero yo quiero que en segundo lugar, hermanos, veamos la experiencia bíblica del hablar en lenguas. Es decir, corroboremos a través de las Escrituras cómo fue la experiencia de esos primeros cristianos de hablar en lenguas. Ya vimos el significado y ahora vamos a hablar de esta experiencia. La primera experiencia, hermanos, del hablar en lenguas, la encontramos ¿en cuál capítulo? En el capítulo 2, en el pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Vamos a considerar también otros momentos en los cuales se habló en lenguas, pero vamos a tener este pasaje como el pasaje fundamental. Así que la primera manifestación del hablar en lenguas ocurre en un día que se llama el día de Pentecostés. Primero analicemos qué era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era uno de esos días cuando los judíos de todo el mundo eran convocados a Israel, eran convocados a Jerusalén para celebrar y ofrecer a Dios las primeras cosechas del trigo de sus campos. Así que estos judíos hacían grandes peregrinaciones hacia Jerusalén desde los lugares donde vivían para celebrar la fiesta que se llamaba Pentecostés. Esta fiesta, recuerden, hermanos, ocurría 50 días después de la fiesta de la Pascua, y esta fiesta ocurría un octavo día de la semana o un primer día de la semana. Esta fiesta, como digo, convocaba a los judíos para que ellos pudieran adorar a Dios ofreciendo las primeras cosechas de trigo que ellos iban a dar o a ofrendar al Señor. Esto se encuentra descrito en Levítico capítulo 23, versículo 21, pero algo que es muy interesante, hermanos, es ver cómo para esta fiesta venían judíos que se habían criado, que habían nacido y vivido en otros lugares que no eran Israel. Miren el versículo 5, un momento. Dice el versículo 5, moraban entonces, ¿en dónde? En Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Habían judíos ese día que se quedaban, que se hospedaban en la fiesta de Pentecostés y ellos hablaban los idiomas de los lugares donde ellos habían nacido. Y ese día, el día de Pentecostés, habían llegado a Jerusalén a ofrecer las cosechas de trigo. Pues hermanos, fue, como el texto lo dice, en este día, en el día de Pentecostés,
cuando se va a cumplir una de las promesas importantes del Antiguo Testamento, una de las promesas que Cristo había hecho a sus discípulos. ¿Cuál era esa promesa? La promesa del derramamiento pleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue el día en el que se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Miren el versículo 16, un momento. Allí tenemos las palabras de Pedro explicando qué fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Dice el apóstol Pedro: mas esto, o sea, lo que ocurrió en Pentecostés, es lo dicho ¿por quién? Por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, y sigue hablando el apóstol Pedro allí. Esa fue, hermanos, la profecía que se cumplió en el día de Pentecostés, un derramamiento pleno del Espíritu Santo sobre todos aquellos que habían creído en Jesucristo. Pero hermanos, ¿por qué fue conveniente que en ese día el Espíritu Santo llenara a los discípulos y ellos empezaran a hablar en otros idiomas? Porque era conveniente, porque era necesario que ese día los discípulos hablaran en otros idiomas. Miren lo que pasó en el versículo 4, una vez más, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue conveniente, hermanos, que en ese día se hablaran distintas lenguas, porque ese día estaban todos los judíos que hablaban en otros idiomas presentes en un mismo momento y en un mismo lugar. Todas las naciones del mundo, por así decirlo, están en un solo día, en el día de Pentecostés, reunidas para escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y yo no sé si a usted, hermano, le parece esto impresionante, pero debería parecernos impresionante, ya que en la sabiduría de Dios, Él pudo lograr que todo el mundo fuera reunido en un solo momento y en un solo lugar, para que a todo ese mundo se le predicara el mismo evangelio. Qué inmensa sabiduría la de nuestro Dios para hacer que en un mismo momento y en un mismo lugar, a la misma hora de la mañana, todo el mundo conocido de aquel entonces pudiera escuchar el evangelio. ¿Cómo hizo Dios para hacer eso? Con el don de lenguas. Dios capacitó a esos cristianos para que hablaran en los distintos idiomas de esos judíos que habían venido, y así todo el mundo pudo escuchar ese día el evangelio. Qué gran sabiduría de Dios, cómo se ve su intención de que todo el mundo escuchara el evangelio, y eso lo hizo en esa ocasión especial por medio del don de lenguas. Pero déjenme mostrarles, hermanos, una evidencia adicional, por si hay alguna duda de los que están aquí presentes, de que el don de lenguas no es un idioma que nadie entiende, un idioma irracional, sino que es un idioma que se puede entender. Vean ustedes las evidencias. Versículo 6, al final del versículo dice: cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Miren el versículo 8: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y del versículo 9 al versículo 11, si usted hace el ejercicio de contar cuántos idiomas aparecen ahí descritos, hay 15 idiomas, si usted hace la cuenta. Así que esta es la evidencia, hermanos, que nos muestra que el don de lenguas no era una comunicación irracional de palabras, sino que eran idiomas que en ese día, por causa de que todo el mundo estaba presente, Dios les hizo hablar. Pero, hermanos, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y decir algo acerca de este pasaje que estamos estudiando, y es: ¿cuál
es el lugar de este capítulo 2 de Hechos en toda la trama de la historia de la redención. Es decir, ¿qué significa este pasaje en cuanto al plan de salvación de Dios, en cuanto al plan de redención de Dios? ¿Por qué este pasaje es tan importante? Bueno, como lo mencionamos hace un momento, hermanos, en primer lugar, ¿cuándo fue que se confundió el idioma de la humanidad? En el juicio de la Torre de Babel. Fue por medio de un juicio que Dios trajo la diversidad de los idiomas. Pero Hechos 2 viene a significar entonces, hermanos, una reversión, por así decirlo, de lo que ocurrió en el juicio de la Torre de Babel. En el juicio de la Torre de Babel, la humanidad fue dividida porque no querían obedecer a Dios. Pero ahora, en el día de Pentecostés, Dios está unificando a la humanidad con un solo lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje, hermanos? El lenguaje del Evangelio. El Evangelio fue el lenguaje que Dios está utilizando para revertir la maldición del juicio de Babel. Pero no solamente es el juicio de Babel lo que Dios está revirtiendo, sino también, ustedes recordarán, hermanos, que en el año 722 antes de Cristo, Dios envió al imperio asirio para destruir a los israelitas y esparcirlos por todos los lugares del mundo. Estos judíos habían escuchado otros idiomas extranjeros como una señal de juicio para ellos, y esas tribus fueron dispersadas por todo el mundo conocido. Pero ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Hermanos, algunos autores, y estoy de acuerdo con ellos, afirman que Hechos capítulo 2 es el regreso de las 10 tribus de Israel. El regreso de las 10 tribus de Israel no va a ocurrir en el futuro, sino que el regreso de las 10 tribus de Israel ocurrió en el día de Pentecostés. Fue el día de Pentecostés entonces lo que permitió que ese juicio de Dios a los judíos fuera también revertido, y fue revertido por medio de la predicación del Evangelio y de Jesucristo. Así que estas lenguas en la historia de la redención, hermanos, son una señal de que una nueva era ha llegado, de que ahora Dios pretende unificar al mundo con un solo lenguaje, con el lenguaje del Evangelio. Lo que Dios está diciendo es que ahora el mundo, no solamente los judíos, van a escuchar la obra perfecta de Cristo a favor de los pecadores. Pero también recuerden, hermanos, que estas lenguas que ocurren en Hechos capítulo 2 son una señal no solamente de la bendición del Evangelio, sino que son una señal del juicio que Dios estaba trayendo o iba a traer sobre todos los judíos que no creyeran en el Mesías. Así que las lenguas tienen mucho significado en la historia de la redención, pero si hay algo que usted debe recordar es que estas lenguas son una señal de que Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio, y por eso fue que este don se manifestó en este día. Hermanos, reitero, admiremos la sabiduría de Dios en este capítulo 2. Miren cómo Él pudo predicar el Evangelio a toda la humanidad en un solo día, en una misma hora, en un mismo lugar. Todo el mundo escuchó mediante esos representantes que habían allí el Evangelio. Dios es un Dios sabio, y si Él se quiere hacer oír, Él se va a hacer oír en cualquier rincón de este planeta. Así que Dios es muy sabio, hermanos. Pero esto nos lleva entonces a considerar también otro suceso donde se habló en lenguas. No solamente fue en Hechos capítulo 2, sino que en el libro de Hechos, hermanos, hay otros dos momentos en los cuales se manifiesta hablar en lenguas. Vamos a Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. ¿Dónde está Pedro en este momento? Aquí se va a hablar de Pedro, pero ¿dónde está Pedro? Pedro está en la casa de Cornelio. ¿Y quién es Cornelio? Cornelio es un gentil, no es un judío, es un gentil. Y Pedro está acompañado de otros judíos. Miren lo que va a pasar aquí. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro está predicándole el evangelio a Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron como atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Verso 46. ¿Por qué se dieron cuenta de eso? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que este es un segundo suceso donde se manifiesta el don de lenguas. Noten ustedes que desde Hechos 2 hasta Hechos 10 hay 8 capítulos. En esos 8 capítulos no se habla en lenguas, en las conversiones de ninguno de ellos. Solamente es hasta Hechos 10 que en la conversión de los primeros gentiles, oficialmente, es que se empieza otra vez a hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué hablaron aquí en lenguas? ¿Y por qué no, por ejemplo, en la salvación de otro hombre o de otra mujer en Hechos? ¿Por qué tienen que ser aquí, con Cornelio? Bueno, porque lo que quiere dar a entender Dios es que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también ahora es para los gentiles. Y el hecho de que los gentiles hablen en lenguas es una señal de que ha ocurrido lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Dios quiere mostrar que el evangelio ha de llegar a todas las naciones. Así que por eso ellos hablan en lenguas en el capítulo 2, pero noten también que hay unos judíos allí que están oyendo. Estos judíos que están oyendo hablar en lenguas están pensando, bueno, los gentiles también están siendo salvados, pero también ellos están pensando, esto puede ser una señal de juicio para todos los judíos que no crean en Jesucristo. Pero vamos a otro pasaje, hermanos, Hechos 19, que es la tercera manifestación de los dones. Tercera manifestación de los dones. Primero fue en el día de Pentecostés, luego fue en la predicación del apóstol Pedro a los gentiles, pero en Hechos 19 encontramos la última manifestación de dones en el libro de Hechos. Leamos, hermanos, del versículo 2 al versículo 6, dice así: les dijo Pablo a unos discípulos de Juan, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces Pablo dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, eran discípulos de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que tenemos aquí una tercera manifestación del don de lenguas. Pero noten que desde Hechos capítulo 10 hasta Hechos capítulo 19, ¿cuántos capítulos hay? 9. Y en 9 capítulos no se ha vuelto a mencionar que un creyente al creer en Cristo hablara en lenguas, sino que se menciona una vez más aquí en Hechos capítulo 19. ¿Qué tiene de importante este suceso en el capítulo 19 que hizo que ahí también hablaran en lenguas? Bueno, así como en Hechos 2, las lenguas eran señal de salvación para los judíos, así como en Hechos 10, las lenguas eran señal de salvación para los gentiles, en Hechos 19, como un autor dice, es una señal de salvación para
los discípulos de Juan que corresponden a los santos del Antiguo Testamento, a los creyentes del Antiguo Testamento. Así que, ¿qué se está diciendo aquí? Todo el mundo, Antiguo y Nuevo Testamento, toda raza, judíos y gentiles, van a ser salvos a través del mismo evangelio. Así que el hecho que los discípulos de Juan fueran llenos del Espíritu Santo y hablaran en lenguas era una señal de que para ellos también había salvación. Así que vemos que las experiencias de hablar en lenguas en el libro de Hechos manifiestan esa señal de que Dios quería salvar a toda la raza humana. Él quería comunicar el evangelio a toda la raza humana. Ahora, hermanos, ¿por qué enfatizo tanto las distancias entre un capítulo y el otro? ¿Por qué solamente en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 19? Bueno, porque los grupos pentecostales y algunos otros afirman que para que usted pueda evidenciar su salvación, usted debe hablar en lenguas como le ocurrió a los de Hechos 2, a los de Hechos 10 y a los de Hechos 19. Pero eso es falso, porque si así fuera, todos los que fueron salvos, desde Hechos 2 hasta Hechos 19, que fueron muchos, tuvieron que hablar en lenguas y eso no fue así. Además, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 29 dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta, por supuesto, es no, no todos hablan en lenguas. Así que estos tres momentos en los que se hablan en lenguas son momentos particulares, especiales, en los que Dios quiere dar a entender que el evangelio se ha extendido a todo el mundo. Pero hay otra experiencia más, hermanos, del hablar en lenguas. Y es la experiencia de la que hemos estado nosotros predicando en domingos anteriores. Y es la experiencia del hablar en lenguas en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto también se hablaba en lenguas. ¿Qué significan hablar en lenguas? Hablar en otros idiomas para comunicar las maravillas de Dios. Así que en la iglesia de Corinto, en el culto de Corinto, se levantaban personas de cuando en cuando para hablar en otras lenguas a los presentes. Así que esa fue la otra manifestación, pero recuerden lo que pasó allá, hermanos. Este don era tan extraordinario, era tan llamativo que alguien hablara en otro idioma, que ellos empezaron a practicar este don en el culto como una manera de exhibición personal y no como una manera de edificar. Luego hablaremos en detalle de este pasaje cuando lo estudiemos, pero aquí podemos entender, hermanos, que los pentecostales afirman que en 1 Corintios 14 el don de lenguas ya es algo diferente a lo que fue en Hechos, que el don de lenguas en 1 Corintios ya es más parecido a lo que ellos practican hoy en día, pero eso es imposible, hermanos, puesto que los paralelos gramaticales entre los términos lenguas, glosa, don de lenguas, son los mismos que el apóstol Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios. Así que lo que ocurría en Corintios es exactamente lo que ocurría en Hechos también, el mismo don de lenguas, pero para la edificación de la iglesia. Así que estas son las manifestaciones, las únicas manifestaciones que vemos en el libro de Hechos. ¿Cuáles son? En Hechos capítulo 2, día de Pentecostés. Hechos capítulo 10, salvación a los gentiles. Hechos capítulo 19, salvación a los santos del Antiguo Testamento, por así decirlo. Y también, 1 Corintios, lenguas como una forma de edificar a la iglesia. Pero ahora, hermanos, esto nos lleva a considerar una tercera cosa. Ya hemos visto en primer lugar el significado del don de lenguas, ¿verdad? Ya hemos visto también la manifestación bíblica del don de lenguas. Pero ahora, hermanos, veamos en tercer lugar la cesación del don de lenguas. ¿Cómo fue que este don cesó? Yo quiero argumentar aquí, hermanos, que lo más razonable, lo más bíblico, es afirmar que el don de lenguas cesó en la era apostólica. Es decir, cuando murió el último apóstol, fue que ya el don de lenguas por completo dejó de operar en la iglesia.
Este don, como vimos en una de las predicaciones del continuismo y el cesacionismo, cesó junto con los dones extraordinarios, con esos dones que ya no están vigentes hoy. Así que creemos que esto es lo más bíblico, afirmar que el don de lenguas ha cesado y que ya no opera hoy en día en las iglesias. Pero, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las razones para creer que el don de lenguas ha cesado? Vamos, hermanos, a considerar 4 argumentos muy sencillos que nos permiten corroborar que lo más bíblico es considerar que el don de lenguas ha cesado en la iglesia de hoy. En primer lugar, primer argumento es su objetivo cumplido. Los dones extraordinarios, igual que el don de lenguas, ya cumplieron su objetivo. ¿Cuál era el objetivo del don de lenguas? El objetivo del don de lenguas era dar a conocer las maravillas de Dios a todas las naciones. ¿Cuándo se hizo eso? Eso se hizo en Hechos 2, eso se hizo en Hechos 10, eso se hizo en Hechos 19 y eso se hizo en Primera los Corintios. Ya se completó el trabajo de este don de comunicar el evangelio a todas las naciones, pero especialmente, hermanos, el evangelio, las maravillas de Dios se comunican a todas las naciones cuando el canon de la Biblia se completa. Una vez que la Biblia es completada al final del primer siglo, ya no es necesario que se hable más en otros idiomas, porque ahora la Biblia está en el idioma del pueblo. Ahora la Biblia, traducida a todas las naciones, es el reemplazo, por así decirlo de alguna manera, del don de lenguas. Así que el don de lenguas ya no es necesario porque la Biblia hoy está traducida en todos los idiomas del mundo. Ya hay misioneros en todas las partes del mundo. Tal vez en algunos lugares aún no, pero la Biblia ya está completa y se puede traducir. De hecho, hermanos, la Biblia es el libro más traducido en la historia de la humanidad. No se han hecho tantas traducciones a tantos idiomas como de este libro que es la Biblia. Aproximadamente, algunos dicen que se ha traducido a más de 450 idiomas completa, y muchos otros cientos de idiomas de manera parcial. Así que ya no es necesario el don de lenguas, porque ahora la Biblia está en el idioma y al alcance de todo el mundo. Así que el don de lenguas cumplió su objetivo. Pero un segundo argumento, hermanos, es que en la Biblia el don de lenguas desapareció. En la Biblia el don de lenguas desapareció. La primera carta a los Corintios es como la quinta carta del Nuevo Testamento que se escribió. Y después de Primera a los Corintios quedan todavía 22 libros del Nuevo Testamento. Los evangelios casi que son los últimos libros en escribirse. Pero desde que se escribió la carta a los Corintios, que menciona el don de lenguas, y por todo el Nuevo Testamento no se vuelve a mencionar el don de lenguas. Incluso los libros que están antes de Primera a los Corintios tampoco mencionan el don de lenguas. De manera que tenemos evidencia de que en las iglesias del primer siglo el don de lenguas ya estaba dejando de entrar en operación. El don de lenguas ya no estaba funcionando porque este don poco a poco estaba cesando. Así que ese es el segundo argumento. Un tercer argumento de la cesación bíblica del hablar en lenguas es su ausencia histórica. Es decir, luego que muere el último apóstol, el apóstol Juan, se inaugura la era de los padres apostólicos. Los padres apostólicos no eran los papás de los apóstoles. Los padres apostólicos eran los discípulos de los apóstoles. Y los discípulos de los apóstoles, ¿no? Siglo II, casi siglo III, no hablaron en sus escritos acerca del don de lenguas como algo que estaba vigente en las iglesias en las que ellos pastoreaban. Más bien los registros de los padres apostólicos hablan acerca de que este don había cesado. Por ejemplo,
Clemente de Roma, que fue uno de estos padres apostólicos, escribió una carta a los Corintios también en el año 95. Pablo había escrito 2 cartas, pero este hombre, Clemente de Roma, un obispo, escribió una epístola a los Corintios en el año 95 para resolver otros problemas de la iglesia, y en esta carta no menciona absolutamente nada acerca del don de lenguas. Es muy probable que para la fecha este don ya había desaparecido. Luego, más adelante, Agustín, el famoso predicador y teólogo, en un comentario de Hechos, escribió lo siguiente acerca del don de lenguas. Él dijo: en los primeros tiempos, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y hablaron en lenguas. Estas fueron señales para aquel tiempo, pero porque era necesaria aquella señal del Espíritu. Aquello fue hecho para apoyarlos a ellos, pero ya ha desaparecido. Esto es siglo V. Así que noten, hermanos, cómo en la historia el don de lenguas también cesó. Ya en el año 95 parece que no se vuelve a mencionar. Pero cuarto argumento, el don de lenguas cesó porque cumplió su otro objetivo. Vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 14, aunque va a ser un texto que vamos a estudiar después, por eso no profundizo en él, solamente lo quiero citar. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Versículo 22, dice así la palabra del Señor: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a ¿quiénes? A los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas, como mencioné hace un momento, eran una señal de juicio para los judíos incrédulos. Es decir, que cuando un judío incrédulo escuchaba el hablar en lenguas, hablar en otros idiomas, lo que él entendía era que un juicio de Dios se estaba aproximando. Y eso lo entenderemos luego por lo que dice el versículo 21. Pero cuando los judíos empezaron a escuchar otras lenguas, ¿qué debieron entender ellos? Que un juicio venía. El juicio que vino probablemente o muy seguramente se refiere a el juicio en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron y destruyeron a más de 1 millón de judíos, quemando el templo y destruyendo también la ciudad. Así que una vez que el juicio llegó, pues ya no era necesario que el don de lengua siguiera operando, porque había cumplido su segundo propósito. De manera que, hermanos, estos son los 4 principales argumentos por los cuales creemos que el don de lenguas ha cesado. Pero yo quiero que hagamos una aplicación aquí, hermanos, y es que juntos quiero que hagamos un juicio. Vamos a hacer un juicio. Vamos a colocar por un momento en el tribunal a la práctica del don de lenguas de muchos hoy. Vamos a colocarlos aquí y nosotros todos, junto con la palabra de Dios, vamos a ser los jueces y vamos a juzgar si el don de lenguas que hoy se practica es bíblico o no es bíblico. Si es bíblico, les damos el aval y nosotros también deberíamos practicarlo, pero si nos enteramos de que no es bíblico, pues hay que desecharlo por completo, porque no podemos practicar algo que no sea bíblico. Así que, ¿cuál es el juicio que podemos dar? Bueno, la Biblia nos ha traído hoy 3 principales estándares para mirar si el don de lenguas que hoy se habla es o no bíblico. En primer lugar, hermanos, el don de lenguas es hablar ¿en qué? En idiomas. Listo. Lo que hoy se habla en muchas iglesias son idiomas. ¿Son idiomas? Se han hecho estudios científicos para ver, investigar si esos idiomas realmente encienden las partes de la comunicación humana, y se ha comprobado que no son idiomas, que son balbuceos
y sílabas sin ningún sentido, que nadie entiende, que nadie puede traducir, que no significan nada, que no comunican el Evangelio, que no comunican ninguna maravilla de Dios. Así que no puede ser este don actual que habla cosas irracionales, lo mismo que el don de lenguas. Por lo tanto, debemos juzgar diciendo que el don de lenguas actual no es para nada el don bíblico, y la práctica actual se distancia mucho del don de lenguas de la Biblia. Eso en primer lugar. Pero hagamos un segundo argumento. Las lenguas que se usaban en el culto de Corinto, como después lo vamos a ver, hermanos, en la siguiente exposición, estaba regulada, había normas para que cuando alguien de la iglesia de Corinto quería hablar en lenguas, lo hiciera. Tenía que ser algo ordenado, tenía que tener un traductor al lado, tenía que ser uno por uno, y esa era la manera como se podía hablar en lenguas en la iglesia del primer siglo. Hoy en día, la práctica pentecostal en las iglesias de hablar en lenguas es así, o sea, hay intérpretes de esas lenguas que se hablan, lo hacen por turno o lo hacen todos al tiempo. Entonces, noten cómo tampoco coincide la práctica actual con las regulaciones de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que juzgar que la práctica del don de lenguas hoy no es bíblico. Pero un tercer argumento podemos traer, hermanos, y es que el don de lenguas fue una señal de que Dios había traído salvación a los judíos, de que había traído salvación a los gentiles, que había traído salvación a los del antiguo pacto. Y los pentecostales afirman que debe ser una señal de salvación que todos debemos buscar. Todos los creyentes debemos hablar en lenguas, pero como ya dijimos, Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? Por supuesto que no. Esos momentos fueron especiales, únicos. Hoy en día no tenemos que hablar en lenguas para comprobar que somos salvos. Como ha dicho un pastor, no recuerdo exactamente quién fue, pero él dijo, la señal inequívoca de que alguien es salvo no es que hable en lenguas, sino es controlar la que ya se tiene. Esa es la evidencia de salvación, control sobre todas nuestras facultades del ser. Así que en este juicio, hermanos, declaramos que ese don de lenguas que hoy se habla a la luz de la palabra se distancia. Y por lo tanto, hermanos, terminemos diciendo lo siguiente. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos visto el significado del don de lenguas, la manifestación del don de lenguas y la cesación del don de lenguas. Con la luz de esta enseñanza, hermanos, yo espero mucho que cuando empecemos a tratar primero a los Corintios 14, ya seamos capaces de entender más claramente este pasaje. Pero también, hermanos, yo espero que ustedes ahora sean capaces de censurar, de enjuiciar cualquier tipo de creencia acerca de que el don de lenguas está vigente. Hermanos, yo cuando escuché a aquella hermana que les mencioné al principio, que estaba coqueteando ahora con el don de lenguas, que se había ido o que está en una iglesia de las asambleas, yo no lo podía creer, porque uno dice, ¿cómo es posible si es una enseñanza, bueno, para nosotros tan clara? Bueno, hermanas, con esa lección que aprendí, sé que es posible para cualquiera de ustedes poderse desviar de esta enseñanza, y por eso es importante que la recordemos y que tengamos cuidado de nosotros mismos dejarnos desviar con una enseñanza acerca del don de lenguas que sigue vigente. Pero también, hermanos, si usted conoce a alguien que habla en lenguas, seguramente, si usted conoce a alguien que defiende el hablar en lenguas, bueno, espero que esta enseñanza le pueda servir, que usted haya tomado apuntes, al menos en su corazón, para que usted pueda explicar un poco de qué se trata el don de lenguas y por qué creemos que el don de lenguas no es vigente. Pero usted debe orar por ellos, usted debe explicarles la palabra
y debe tratar de persuadirlos de que el don de lenguas no está vigente y hacerles ver, hermanos, que si ellos hablan en lenguas hoy en día, eso que hablan no es el don bíblico. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es lo que ellos hacen en las iglesias? ¿Qué es eso? Bueno, eso queda a nuestra meditación, pero seguro que no es algo bíblico, seguro que no es algo que proviene de Dios. Pero por último, hermanos, quisiera invitarles a que admiremos otra vez la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, de cómo es que Él ahora salva a las personas enviando predicadores con la palabra traducida para que enseñen el Evangelio y para que las personas puedan venir al plan de salvación. No necesitamos el don de lenguas ya para evangelizar, ya no lo necesitamos. Por eso, hermanos, sigamos hablando la palabra de Dios, porque el plan de la redención sigue avanzando, sigue avanzando. Ahora tenemos la suficiente palabra de Dios y en ella descansa toda nuestra predicación. Oremos, hermanos, y nos encomendamos también al Señor en esto. Padre Celestial, qué admirable es tu sabiduría, Señor. Qué admirable es tu obra. No es nuestra obra, es tu obra y nos admiramos, Señor, de ver cómo la sigues haciendo. Damos gracias porque apreciamos mucho esa manifestación de dones del primer siglo, Señor. Ese don de lenguas, esa manera como hablaste tú por medio de hombres el Evangelio. Pero reconocemos, Señor, que ya este don no opera hoy y que hoy, con la predicación del Evangelio en cada idioma, en cada país, en cada barrio, es suficiente, Señor, para traer a los pecadores a la vida eterna. Padre, pedimos que nos ayudes a cuidar nuestro corazón, de pensar quizá que en secreto podemos hablar en lenguas, o en el público, en el culto. Guárdanos, Señor, que nuestra convicción esté fundada en la palabra tuya, Dios, y no en nuestras experiencias o emociones. Y pedimos también por todos aquellos, Señor, que andan en estas prácticas que tu palabra censura, para que puedan conocer la verdad, Señor, para que tú te compadezcas de ellos, para que puedan venir, Señor, al conocimiento de tu palabra y que puedas usarnos a nosotros quizá para hablar de una manera adecuada sobre este tema. Tú eres bueno, Señor, y te agradecemos en Jesucristo. Amén.